Y bueno, para decirte que el Distrito 10 en estos momentos tiene un total de 94.239 extranjeros habilitados para votar. ¿Qué opinas O tú sea, de eso? muchas cifras. Ustedes pueden elegir George Jackson, para que lo vean como... George Jackson salió electo con él sacó 120.000 votos, ¿Ya? ¿ya? Y esos 120.000 votos permitió arrastrar a dos personas más. Entonces, con 90.000 votos, o sea, si todos ustedes se organizaran y votasen por un candidato, él sale electo muerto de la risa y además permite que entre otro. O sea, como que podrían haber incluso dos candidatos pro migrantes, o sea, dos que lo eligieran las personas migrantes. Por el Y Distrito obvio 10. que en el distrito 10. Y les Pero pido candidatos que, que a diputados, en fondo. sí, pues, pero que va a ser con el mismo sistema electoral. El del sistema constituyente va a ser con el mismo sistema electoral de los diputados. Entonces, como lo que quiero comentar es que las personas migrantes tienen la posibilidad suficiente para elegir incluso a dos, solamente con el voto de ellos, ustedes, al menos podrían elegir entre tres y dos personas. Dos Si ustedes se convencionales organizan, constituyentes. sí. Entonces, solos, sin contar ni un voto chileno. Eh, entonces, tienen mucho poder y hay que utilizarlo para poner sus intereses. Muy bien, hoy estamos con Pablo Selles. Él es candidato a constituyente por el Distrito 10 y el Distrito 10 es uno de los distritos que más tiene en estos momentos migrantes habilitados para votar. Recordemos que Santiago es la comuna que tiene en estos momentos 59.887 extranjeros habilitados para votar en las próximas elecciones. El alcalde Alexandre en el 2016 fue electo con 23.000 votos, 23 o 26.000 votos, pero le ganó como por 6.000 votos de diferencia a Carolina Toja. En estos momentos, con la cantidad de extranjeros habilitados para votar en la comuna de Santiago, se puede divinamente elegir un alcalde. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy agradecido, Yesid, por esta conversación, muy interesado de conversar temáticas que tienen que ver con la nueva constitución y también me interesa mucho poder conversar con la comunidad migrante. Uno está construyendo un país mal llamado, no solamente para los chilenos, sino para los que habitan en Chile. Y aquí la comunidad peruana, la comunidad venezolana, la comunidad colombiana, la comunidad argentina, boliviana, ex haitiana, que están ahí, son parte de la construcción, y los diversos países que están, dominicanos también. Disculpen si omito algún país que esté viendo este espacio, ecuatoriano, eh, han sido constructores y promotores del desarrollo de nuestro país y de nuestra comuna, porque yo también soy habitante del barrio Yungay. Y nada, feliz conversar con ustedes y pensar en torno al Chile que queremos, pues, al país que habitamos, al lugar donde nos desarrollamos y donde crecen nuestros niños y niñas. Claro, porque al final, si te fijas, la mayoría de nosotros salimos de nuestros países de origen buscando mejores oportunidades, porque pues dentro de América Latina, Chile es como el mejor de todos, porque lamentablemente los otros países, debido a las malas políticas y a la corrupción de este tema de los partidos, porque es un fenómeno que se ha venido presentando a nivel América Latina sobre la partidocracia. O sea, ya no vivimos en una democracia, sino en un lugar donde está gobernado por los partidos y secuestrado literalmente el poder por partidos políticos tradicionales que lo único que hacen es segregar y terminar dejando a los más desvalidos en una situación en desventaja en el fondo. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, creo que en Latinoamérica estamos viviendo una crisis en la democracia. Han habido arranques autoritarios con Brasil, eh, crisis institucionales bien profundas con Venezuela, el golpe de Estado que es los constantes amagues que hubieron en Bolivia, los altos golpes como golpes blancos que hubo, por ejemplo, el caso Paraguay, eh, que, que han hecho que uno
retome, repiense cómo visualizar la democracia en este espacio, cómo retomamos el verdadero espíritu, que es el poder sea del pueblo y que el pueblo tenga la capacidad de decidir sobre las decisiones sobre su destino, y utilicemos los partidos como eso, como un instrumento de que se exprese la voluntad soberana de una alternativa de construcción de sociedad. Y no lo que ha pasado en varios espacios, incluso yo creo que Chile, que los partidos son instrumentos de bolsas de trabajo, que ha sido como constante la burocracia, y creo que es importante replantearlo, como el elemento fundante es que tú pones como tres elementos de fondo, como el carácter de nuestra democracia, cómo promover la participación ciudadana de todas las personas, independiente de su condición, y cómo garantizamos los derechos para tener una vida digna. Y ahí eso es como la situación que nos tenemos que ir pensando, y por sobre todo, marca con un eje de cómo nosotros como ciudadanos y habitantes del país que estamos viviendo, tenemos la capacidad de tomar decisiones, y no se lo dejamos a un tercero que delegue por nosotros. En el caso chileno está muy evidenciado que es un cierto grupo de interés manejado por 5 o 6 familias que han planteado todos los intereses empresariales por sobre los intereses del pueblo. O en otros lugares que hay otras instituciones burocráticas que han impuesto sus intereses por sobre esto, o lo que no sé, para mí el ejemplo muy concreto de lo que ha pasado en Brasil, donde hay intereses de un cierto grupo específico que ha ido bajando a costa de las decisiones del resto de las voluntades del pueblo. Y cuando tiene que ser al revés, el pueblo es el que pone sus intereses. Claro, pero eso yo creo que, me imagino que eso está como muy relacionado con la baja participación que se ha tenido en las elecciones, o sea, se siguen eligiendo entre ellos mismos, y la participación electoral durante años históricamente ha sido muy baja en toda América Latina. Por ejemplo, el 28 de abril Colombia está convocando un paro nacional y como está debido a una reforma tributaria que está tratando de meter el presidente actual, a través de un ministro, ¿sí? Que en la mitad de una pandemia llegar y subirle los impuestos a todos los colombianos está generando un malestar social inclusive de la misma derecha. Recordemos que Colombia es el único país en todo el continente americano que nunca ha tenido un gobierno de izquierda. No sé cómo tú veas esa percepción. O sea, sí, po, o sea, como que hay varios elementos que tú planteas. La baja, hay dos elementos, un ejemplo y un caso anterior. El caso anterior de la baja participación del pueblo. Y eso es dramático, porque en el fondo no encontramos en la política el espacio de procesar nuestras diferencias, o el espacio de generar procesos de acuerdo, si no hemos visto en la política un espacio de reclutamiento de poder, un espacio de cierto anclaje de ciertos grupos de interés, cuando lo que necesitamos es volver a retomar el espíritu de la democracia, y entender el espacio de votación o la organización política como tal, como un momento de transformación también del país, y también de plantear las ideas que nosotros creemos que son necesarias. En el caso colombiano, aquí, bien, ¿por qué en un momento crítico de la sociedad estás poniendo un impuesto, estás haciendo una reforma tributaria que castiga o grava a gran parte de la población? O sea, y que como lo otro me estáis planteando, tiene mucho de carácter regresivo, o sea, como que al final los que tienen menos dinero tienen que van a poder pagar más, cuando necesitas precisamente en estos casos, en el caso chileno, por ejemplo, o en el caso normal, intentar buscar la mayor progresividad de los impuestos. Como el ejemplo casi concreto que hemos planteado en Chile, el impuesto a los súper ricos, que sea un Claro. impuesto a las personas que ganan por sobre 22 millones de dólares en una única vez, que puedan dar un impuesto, puedan dar de dinero para poder financiar los programas sociales necesarios para vivir en el país. Pero si tú me estás dando un impuesto de bases generales que a todos les suba, yo lo encuentro súper perjudicial y que sería demasiado regresivo. Y eso que está pasando ahí muestra, es un botón de muestra de cuán peligroso es cuando a los gobernantes se les deja solos y no se les presta interés. Cuando lo que tenemos que hacer precisamente, y algo que yo conversaba con otras personas, era como,
Ya que sobre todo, por ejemplo, en estos momentos revolucionarios que estamos viendo, lo voy a decir en el caso chileno, como desde el estallido social en adelante, que cuando una vez que termine la tormenta, el interés ciudadano tiene que seguir presente. Para que no pase lo que ha pasado en varias partes, es que después hay un alto auge de participación social y el momento de la paz uno se retira. En esa recogida, los que cosechan los mariscos van a ser los mismos de siempre. Lo que hay Claro. que es seguir manteniendo el interés, la participación ciudadana para que los gobernantes no sigan manteniendo solos. Sí, porque lo que se está viendo es de que el poder se concentra en un solo sector y son ellos los que están tomando las decisiones. O sea, o sea, estoy sonando como muy majadero durante mis últimas entrevistas, pero yo digo que el activo más valioso para nosotros, todos los ciudadanos de estos países o de este país, son los políticos, porque en estos momentos son los que están tomando las decisiones. Tómenlas bien o tómenlas mal, son ellos los que las están tomando. Y en esta época de elecciones, por ejemplo, el próximo 15 y 16 de mayo, si no elegimos bien, vamos a seguir teniendo la misma clase política que va a estar completamente desconectada de la realidad del pueblo. Entonces, es algo que es bastante frustrante poder llegar y sentir de que no estamos siendo escuchados, porque lamentablemente la población migrante, a pesar de que tenemos esta población electoral tan grande, ¿sí? Porque es casi medio millón de inmigrantes habilitados para votar a nivel nacional, no estamos organizados para poder llegar y decir, oye, vamos a elegir a una persona solamente con el voto migrante para que nos representen y entreguen nuestras problemáticas y solucionen nuestras problemáticas, porque en estos momentos tenemos un problema gigantesco de irregularidad interna que fue generada por este gobierno que se está tratando como de solucionar con paños de agua tibia, como por ejemplo la firma de la nueva ley de migraciones, que es un aporte, pero que no va a estar funcionando sino para por ahí dentro de 12 meses más, o sea que eso lo va a tener que ver el próximo presidente, que no vamos a saber cuál va a ser. Pero el tema es de que estamos todavía en las garras de los políticos y de los políticos que están siendo populistas con el discurso para llegar y seguir criminalizando la migración y no mostrando la realidad que tenemos la comunidad migrante. No sé, ¿tú qué opinas de eso? O sea, que yo creo que hay un elemento como bien interesante que plantea. La primera es que, ¿cuál es la unidad política que tienen los migrantes también? O sea, no sé, yo voy a poner el ejemplo que tenemos las personas con discapacidad. Lo que hicimos en este caso fue intentar articular a tanto las personas con discapacidad las diferentes tendencias políticas para llevar una agenda común al momento constituyente. Claro, Y quizá eso también pasa con la comunidad migrante, eso como entender que quizás, bueno, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, gente, pero como poder la posibilidad de generar articulaciones en pos de una agenda común para los derechos de las personas de origen migrante en Chile. Y en ese sentido, eh, yo soy feliz de defender esos principios, como entender que la migración es un derecho, que hay que reconocer los derechos necesarios para poder tener vida digna, regularizar los trámites que están pasando en Chile, que yo tengo entendido que con la nueva ley incluso se pueden demorar hasta más tiempo, eh, evitar esos shows vergonzosos que vimos el día de ayer, que fueron los hermanos venezolanos, y que puedan seguir los procesos de justicia que corresponden. Y como que al final puedan evitar en Chile y no pase situaciones que han pasado, eh, o una situación muy particular que lo encontré muy lamentable, que cuando se tuvo que aprobar, cuando se estaban inscribiendo las candidaturas para el proceso constituyente, había muchos inmigrantes de condición que ya estaban con la residencia definitiva que aún no podían ni siquiera inscribir a una persona para inscribirla como su candidato. claro. Y eso es derechamente una exclusión que viven las personas en situación migrante.
Y nada, o sea, como que yo creo que lo que tenemos que intentar es hacer una articulación social transversal, ahí apuntar ciertos grupos de interés y también ser muy honestos en también en las diferencias, como que también obviamente no, tú Jesse, tú eres una persona al parecer colombiana, ¿cierto? Sí, colombiano. De colombiano, hay de ciertas características que quizás no tienes tienes como ciertas diferencias, no sé, con la hermana venezolana, que debe tener otra quizás otra tendencia política, otra experiencia, y hay que ver cómo nosotros vamos uniéndolos para impulsar una agenda común. Sí, por lo general el colombiano y el venezolano llegan o somos de derecha por convicción en el fondo, porque crecimos en ese ambiente de las derechas, la Iglesia Católica, y pues los venezolanos son de derecha por obvias razones, o sea, un gobierno que destruyó el país y que tiene jodido, pero bueno, no voy a tocar ni a profundizar sobre el tema, pero nuestra bandera tiene los mismos colores. Fuimos libertados por el mismo libertador, Simón Bolívar, ¿sí me entiendes? Simón Bolívar, Simón. Sí, Ecuador, Colombia y Venezuela, que antes era la Gran Colombia, incluyendo Y Panamá. Panamá, Panamá era de nosotros y Colombia se la dejó quitar de los gringos. Entonces, sí. es una aventura también el tema colombiano. Pero, o sea, yo creo que también nos toca que aterrizar en la realidad porque durante estos últimos años he visto cómo a pesar de que se dice que sí, la migración es un derecho humano, el gobierno, digámoslo así, lo que hace es frenar y colocar las bases, sobre todo ante los organismos internacionales, porque sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo ser humano tiene derecho a salir de su país, incluyendo su país propio, y a volver a entrar, ¿sí? No está, digámoslo así, en ese marco de decir inmigrar, porque ahí es donde está la triquiñuela, ¿cómo se llama? Jurídica, ¿sí? Que llegan y te dicen, sí, pero es que ahí dice que salir y entrar de tu país de origen es un derecho, pero inmigrar, o sea, de entrar a otro país en calidad de inmigrante, no es un derecho humano. Entonces, ahí es donde te cortan y cortan todos los procesos migratorios, por eso es que se siguen y se continúan haciendo estos procesos de expulsión. De los 55 que expulsaron, solamente tengo entendido que 15 eran las personas que tenían antecedentes judiciales o penales graves que pues por ley tienen que ser expulsados. El resto de las personas ingresaron por paso no habilitado. Y muchos se autodenunciaron. es que claro, o sea, ese es el otro proceso. Todas las personas que ingresan a Chile por paso fronterizo no habilitado tienen que autodenunciarse, pero en el momento en que se autodenuncia, usted le está diciendo a la PDI o al Carabineros de Chile de que usted está consciente que está firmando su orden de expulsión, porque en estos momentos ingresar caminando por la frontera es un delito. O sea, seguimos con el decreto de ley del año 75, el 1094, que no se ha modificado. Piñera firmó la ley, pero la ley en estos momentos no está funcionando, sino los artículos transitorios, que son 11, y de esos 11 artículos, pues se te da como la opción de acogerte al segundo proceso de regularización migratoria y las personas que ingresaron por paso fronterizo no habilitado, o sea, caminando por la frontera, tienen la posibilidad de salir de Chile en los próximos 180 días y desde cualquier consulado de Chile en el exterior solicitar una visa. Ujú. Pero no sabemos si eso está funcionando en los consulados actualmente. Entonces, es todo un tema jurídico y es como un corre-corre para poder inclusive tratar de solucionar la problemática. Eh, pero en estos momentos la representación que nosotros tenemos, que era lo que estábamos conversando en el tema político, es mínima. O sea, no tenemos a absolutamente nadie que nos represente. No tenemos ni siquiera un concejal electo con voto migrante que llegue, o sea, es que no importa que sea chileno, que sea inmigrante, ¿sí? Pero que sea una persona que sea electa
democráticamente con el voto migrante, que no puede llegar y transmitir esta información porque es información relevante y que en estos momentos solamente está siendo capturada por el gobierno de turno, que llega y dice, ah, sí, ¿cuáles son sus exigencias? Estas. Ah, bueno, ahí las tenemos, las guardamos y las archivamos. Entonces, son temas, o sea, estamos todavía como en el limbo, navegando como en un mar donde dependemos mucho de la caridad política, ¿sí? Es como la caridad política del gobierno y un abandono total de todos los sectores políticos. La izquierda, extrema izquierda, la derecha, la extrema derecha, el centro, todos los sectores políticos se desentendieron por completo durante este periodo de la inmigración. O sea, claro, vamos a debatir la nueva ley de migraciones, pero las anotaciones que nosotros realizamos a este proyecto de ley o a la ley de migraciones no nos las escucharon. Y hubieron muchas organizaciones que presentamos, por ejemplo, en estos momentos yo tengo un caso con un muchacho que se quitó la vida colombiano, llevaba 8 años cotizando en Chile. La propuesta se la llevé a la ex ministra María José Saldívar, ¿sí? Se la entregué y le dije, ministra, necesitamos la devolución de los fondos de las AFP para los inmigrantes que están falleciendo, porque la mayoría de los inmigrantes en Chile son los que mantienen y sostienen sus hogares. Entonces, el momento en que fallecen, se corta por completo la cadena de suministro económico, tanto aquí en Chile, porque hay que mantener la familia aquí en Chile, pagar los servicios aquí en Chile, y enviar dinero o enviar la remesa a sus países de origen para sostener también a sus familiares en sus países de origen, que por lo general son los padres que ya son adultos mayores, que no pueden trabajar, que están cuidando a sus hijos pequeños. Entonces, la respuesta de la ministra fue, no, antes vamos a eliminar una opción que ustedes tienen para hacer el retiro de los fondos de las AFP. Y yo te lo voy a mostrar acá para que lo revises. Voy a compartir la pantalla eh, para que después te lo envío. Pero aquí está, mira, ¿la puedes ver? Sí, La circular 553. Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones, excepción de pago de cotizaciones previsionales a extranjeros y a las empresas que los contraten y devolución de los fondos previsionales. Esto solamente está habilitado para extranjeros con títulos técnicos y profesionales y esto fue firmado, lo voy a mostrar acá la fecha, bueno, por Juan Aristía, justo ahorita que está el tema Aristía, el 28 de octubre del 88. ¿Sí? y de ahí no se Entonces, reforma. entonces si Cuando te había fijas, otra visión de la migración igual, pues, y ahí llegaba otra población. sí, ¿no? Y la mayoría de esa población, porque si te fijas, los que más tienen beneficios en esa época, inclusive en la misma constitución, son los canadienses y los españoles. En esa época eran los únicos que estaban aquí ingresando con el tema minero, no sé qué estaban haciendo, pero cuando eso lo que se manejaba era el tema de la Junta de Gobierno, no sé si tú Sí, sepas sobre eso, o y sea, era la misma Junta la que comenzaba a emitir como, como o sea que, artículos constitucionales o en la sea, marcha. o sea que igual, bueno, ahí veo, es que en el fondo lo que tú me estás planteando es como una lógica, y bueno, Chile todavía hereda eso, una lógica de seguridad nacional, como pensando en la migración como gente peligrosa dentro de los intereses del país. Y por eso es deseable que los fondos se queden acá, y bueno, y todo, y esto se cruza con la discusión que tenemos sobre la AFP, como el negocio, si al final son fondos de previsión o son fondos de capitalización. Están pensados para la jubilación, están pensados para mantener un flujo de dinero constante en la bolsa de valores y para hacer ciertas inversiones. Entonces, como en ese sentido se da la tormenta perfecta lo que estoy planteando, como gente extranjera que desde una lógica de la seguridad nacional, por lo tanto son gente externa peligrosa, con un país súper agrofóbico, más la defensa de los intereses de la AFP, obviamente el problema que les da, que se hace al retirar esos dineros para llevarlos al extranjero,
es difícil. No, pero O hay lo mismo que mucha nos pasa a gente que nosotros ya, también, se claro, pero pierden y quedan ahí. hay mucha gente que ha retirado esos fondos con esa circular, porque es que esa circular fue para todos, o sea, inclusive lo que yo, o lo que se le planteó a Piñera en el 2017 fue eso, o sea, de que todos, sin discriminar a nadie por su, por su cuánto, por su, Trabajo. sí, por su profesión, o sea, el dinero de un inmigrante, la construcción es el mismo dinero, las mismas 5 lucas de un médico son las mismas 5 lucas de un inmigrante que está trabajando en la construcción, ¿me Ujú. entiendes? Pero la circular lo que hace es facultar a las personas extranjeras para que puedan realizar la solicitud de esos fondos y o sea, o los puedan tener en sus cuentas o trasladarlo a sus países de origen. Y hasta el momento lo que están haciendo las AFP es mandar abogados bueno, a la corte, a los tribunales y todo eso para evitar que inclusive los mismos extranjeros técnicos y profesionales puedan solicitar la devolución de estos fondos, ¿sí? Ujú. Inclusive en el plan de gobierno de Piñera, yo te lo voy a compartir aquí para que lo veas un poco. Hay una opción en la página, mira, 129 de su plan de gobierno, porque está publicado actualmente, donde dice que incentivar 129 o 128, creo que es la de 128. Y aquí dice exigir, o sea, él mismo escribió esto en su plan de gobierno, exigir a todo extranjero que trabaje en Chile cotizar en el sistema chileno de pensiones sin perjuicio de poder retirar sus fondos previsionales en caso de dejar el país para destinarlos a fines previsionales en su país de origen. Y eso hasta el momento eh, él no lo ha concretado. Y eso fue Sí, una po. promesa del plan de gobierno, que es lo más chistoso. No sé qué opinas tú de eso. O sea, obviamente aquí hay intereses creados o sea, por lo menos yo jamás confiaría en Piñera. Lo siento. Como, y hay intereses económicos y políticos creados frente a esta situación en el cual hay que defender un negocio y estas acciones que ustedes están diciendo son contra ese negocio y obviamente que no es prioridad tampoco para él la política de migración. Y la única política activa que ha tenido de migración fue con esa acción que hizo en Cúcuta, eh, Voy a invitar a los venezolanos. el venezolano, y después ahora lo está echando. Entonces, como, eh, es una situación muy contradictoria y a mí siempre encuentro muy lamentable que al final se estén ocupando a las migraciones como rehenes, como para políticas externas. Sí, porque Como, al bueno, lo final, mismo. sí, tú sacas 50 personas, pero tienes acá casi 1,8 millones de inmigrantes, porque no nos digamos mentiras. O sea, la última estadística entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y por el Departamento de Extranjería e Inmigración fue en el 2019 y éramos 1,5 millones de personas en Chile. O sea, desde el 2019 no se sabe. Inclusive para enero o febrero de este año ya tenían que haber publicado la estadística del año 2020 y no lo han hecho. ¿Por qué No. será? Porque O sea igual, que, ojo, igual, ojo, hay hartos instrumentos de medición que están súper atrasados. O sea, por ejemplo, las personas con discapacidad, desde el 2015 que nosotros no nos miden. Eh, bueno, tú sabrás lo que pasó con el censo, que hasta el día que el censo del 2012 se tuvo que alterar porque no se pudo hacer, o el censo que se estaba promoviendo, no sé, estaba mal, la metodología estaba mala, tuvieron que hacer un reajuste, hace poco un censo de emergencia, y esperemos que el 2022 se pueda hacer un censo como corresponde. Entonces, desde un tiempo a esta parte, los instrumentos de medición en Chile se han ido desajustando. Y hablando de ese tema, lo peor no es que sea por situaciones técnicas, sino es por intereses políticos que han ido alterando esas formas, las metodologías de trabajo y que han conllevado, por ejemplo, a no tener claridad de cómo hacer los destinos de las políticas públicas. Como tú bien dices, no se sabe cuántos inmigrantes hay. Yo no sé cuántas personas con discapacidad hay.
tampoco sabemos con certeza cuántos chilenos y chilenas hay, tampoco sabemos, como todos son estimaciones y aproximaciones que no permiten de manera cierta hacer ciertas proyecciones y ciertos gastos que son necesarios para la generación de la política pública. Entonces, ahora lo que habría que intentar fomentar en este espacio con la nueva constitución, ojalá que, y ahí como, como que uno casi lo pone como en tono de deseo y plegaria, es como que exista un buen diseño metodológico para contarnos quiénes somos, para saber quiénes estamos, qué realidad viven, porque para entender un poco las variables y poder hacer los destinos de las políticas sociales y públicas que son imprescindibles para nuestro desarrollo. Sobre todo en una sociedad, en un modelo actual como el chileno, que es hiperfocalizado, donde, a diferencia, por ejemplo, si estuviese en un sistema universal, que tú tengas como alteradas las mediciones del instrumento, no varía tanto, porque igual tú tienes garantizado salud digna, vivienda digna, educación digna, etcétera, etcétera. Pero aquí donde todo se mide por nivel de porcentaje, nivel de recursos, el que no tengáis esas variables en cantidad no te permite ser destino de buenas políticas públicas. Sí, lo que yo veo desde mi perspectiva de inmigrante, pues ya llevo casi 13 años viviendo en este país, con 3 hijas chilenas, eh, es de que lo que hace falta es voluntad política. Eso es lo único que ha hecho falta, nada Sí, más. O sea, nada más. inclusive nosotros no necesitábamos, o sea, sí la necesitábamos, pero para solucionar diferentes problemáticas de la comunidad migrante, lo único que se necesitaba era voluntad política y decretos administrativos, porque a la final todas estas soluciones que se están dando se están haciendo en torno al tema de la nueva ley de migraciones, pero nosotros no Sí, necesitábamos con urgencia una ley de migraciones, o sea, en estos momentos te paso el dato ahí. Bachelet tenía o el gobierno de Bachelet implementó un programa que se llamaba Chile te recibe. Chile te recibe lo sí. que hacía era, eh, a través de los municipios, creaba un mecanismo para poder regularizar a las niñas y los niños migrantes, solamente a ellos, As- sí, sí me solamente a ellos, acuerdo. solamente a ellos, ¿me entiendes? Entonces, en estos Disculpe, momentos tenemos niñas y niños migrantes que llevan esperando por una visa hace 24 meses, o sea, hace más de 2 años, que están en la completa irregularidad. ¿Por qué? Porque los niños están en estos momentos también en el mismo proceso o en el mismo sistema de, de postulación con los adultos, ¿sí? ya. Entonces, por eso en estos momentos tenemos niñas y niños migrantes que llevan 2 años esperando por una visa, porque el gobierno de Piñera habla mucho de la retroexcavadora, ¿no? Que la metodología de la retroexcavadora, pero eso fue lo que hicieron ellos con los niños migrantes. O sea, eliminaron este sistema de ¿Qué me Chile te decís? recibe a- en todas las municipalidades. O sea, en ninguna municipalidad en estos momentos un niño puede llegar y solicitar una visa como se hacía antes. Y la demora en la entrega de esas visas podía tardar entre 3, máximo 6 meses. Pero el problema es grave, porque son O sea, niños que están en situación de vulnerabilidad. o sea, súper grave, uno, porque estás vulnerando los derechos esenciales de los niños y niñas, que están convenidos en los marcos de los derechos de la niñez que tenemos Chile hace rato firmado. Y dos, como que me parece grave también como que por intereses particulares, como tú bien decís, no por una voluntad política, como intereses creados de terceros, que hacen que los niños vivan esa situación, y es como por una lógica de retroexcavadora, para decir como todos de nuevo, como que aquí me lo impongo yo, porque falta una política de Estado, y estamos más que nada en políticas de gobierno, y lo último, y lo otro, que va encima, encuentro aún más grave, es que se diga que al final los niños y niñas, ¿te acuerdas que el gobierno de Piñera dijo que iba a entrar con los niños primero? Sí, 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 ese es el eslogan. El eslogan, y veo que una vez más nos mintió nomás, po.
No, y los niños y las mujeres, o sea, porque también aquí estamos teniendo un tema complejo con las mujeres migrantes, o sea, que a pesar del episodio tan desagradable de ayer de la doctora Cordero, o sea, en estos momentos de la población total migrante, 730.000 personas son mujeres, o sea, casi la mitad de la población total. Inclusive yo tengo estimado de que son más mujeres que hombres, pero el 50% o casi el 50% de la población total de los inmigrantes en el país son mujeres y son mujeres de cabezas de familia que Sí, también están en la misma situación, que están esperando una visa hace años y que no han podido poder regularizar su situación a pesar de que les toca que pagar esas visas. Pagan la visa, después de los 2 años les está llegando una sanción o una multa por 200.000 pesos, donde les dicen que paguen la sanción y ahí tienen que esperar más tiempo y cuando a los meses le dicen, no, rechazado, tienes que volver a hacer el proceso para pagar. y todo lo que sucede con el trabajo, o sea, por ejemplo, como hay trabajos que no te aceptan si no tienes la visa, y si no tienes trabajo no te dan la visa, entonces como ese círculo vicioso que se ha dado, de que es súper difícil conseguir esos trámites. Sí, ¿no? Y te piden inclusive la permanencia definitiva para aceptarte en un trabajo. Pero aquí es donde nosotros volvemos al génesis de lo que hablábamos a un principio de una sociedad o una constitución que sea igualitaria para todos, o sea, sin mirar al lado al otro, sin ver si tiene un color de piel distinta o si tiene discapacidad. Yo creo que en estos momentos después de pandemia tenemos que jalar todos para el mismo lado, ¿me entiendes? Y nosotros nos afecta en sobremanera, o sea, no te imaginas cómo afecta a una familia migrante que la cabeza o la persona que está trabajando no tenga un RUT vigente, porque estas personas Ujú. llevan años esperando por una visa con el RUT vencido, porque pues la solicitud, la solicitud de la visa se hace 90 días antes de que se venza el documento, porque te lo dan por un año, hay que estarlo renovando. No tenemos una sociedad equitativa en estos momentos. No hay una migración segura, ordenada y regular como también es el otro eslogan de Piñera. O sea, en estos momentos, y te digo, tenemos cientos de miles de inmigrantes irregulares en Chile. Sí, los que están entrando por la frontera, los que van a comenzar a expulsar y van a seguir expulsando y va a continuar el tema de la expulsión, pero esas personas representan una cantidad, pero, o sea, mínima, mínima, Pablo, Sí, po. de del total de los inmigrantes que estamos en el país. Y escuchaba yo también al ministro Walker, el de Vivienda y Urbanismo, no sé, que el aumento de los campamentos y las tomas había aumentado, digámoslo así, como en un 50% en los últimos 3 años, y que ese Sí, po. porcentaje estaba representado directamente por la población migrante. Entonces, todo está conectado. O sea, si usted no tiene una visa o un RUT vigente o para poder llegar a identificarse, usted no puede conseguir un trabajo digno. Entonces, termina creando una marginación al mismo migrante que después, con todas las situaciones sociales, tiene hijos, esos niños nacen siendo chilenos en Chile, en el fondo. Son hijos de extranjeros, pero nacen en una realidad en la mitad de una toma y un campamento. Y pues se aumenta el tema de la precarización y de la vida, en el fondo. No sé qué opinas tú de eso, pero es No, grave, o sea, es grave. está como más grave, porque efectivamente tú decís que al final la inmigración se vuelve algo inseguro, algo irregular, algo como todos los efectos contrarios que está diciendo que querían supuestamente desordenados, porque al final precariza la vida de las personas que vienen a Chile. Como que haya un aumento de los campamentos, que haya un aumento, que haya una dificultad para acceder a los servicios sociales, que incluso hay una dificultad para tener un RUT, muestra
las contradicciones y las precariedades de la vida que viven los inmigrantes para poder venir, las personas que emigran para Chile, para poder vivir. Y eso me parece súper lamentable y, según mi punto de vista, vulnerador de cualquier derecho humano, de cualquier derecho humano. Lo que deberíamos intentar hacer, y aquí como pensando futuro, para la nueva constitución, uno es implantar, yo el reconocimiento constitucional para reconocer constitucionalmente a las personas inmigrantes, en el cual tienen que generarse todos los mecanismos para poder vivir en una vida digna. Dos, intentar desburocratizar y hacer de la forma más limpia posible los procesos de regulación de las personas que han venido acá. No puede ser lo que está sucediendo en el norte, por los pasos fronterizos, donde hemos visto que gente venezolana casi se llega desmayada a Chile, que pasando por Zanja, y pasando por Colchane, por varios espacios, y donde la primera medida que se instaló fue poner zanja o intentar poner murallas como de barrera, cuando lo que se necesita es precisamente generar las condiciones para que las personas puedan vivir en vida digna. Y lo Claro, otro que me parece, otro que me parece súper lamentable, que todo el mundo habla de que los migrantes vienen a quitar trabajo, y como que por su culpa hacen que se bajen los sueldos. Cuando al final ahí la culpa no es de la persona que viene a buscar trabajo, la culpa es del empleador que se aprovecha de esa situación y baja los sueldos. Y, y ahí se provoca un tema que a mí me suena mal, o sea, como, o me genera contradicciones, eso como la intentona de hacernos dividirnos, cuando el pueblo debería estar unido independiente de todas las naciones, porque al final todos vivimos la misma realidad, todos tenemos que buscar el pan, salir a trabajar para buscar el pan, todos necesitamos un techo para poder pasar el frío y un colchón para poder dormir y un poco de agua para limpiarnos, y eso tenemos que tenerlo entre todos. ¿Y cómo generamos? Y no hay nada más prolífico, mejor y abundante que la solidaridad. Necesitamos, lo que más necesitamos ahora es solidaridad entre pueblos, y no ir descrestándolo entre cada uno. Y, claro, es que es un tema complejo. y en ese sentido, como ir aprovechando, como igual, a pesar de todo, como uno puede decir que hay eh, ¿cómo se podría decir? Eh, Hoy yo siento que hay una gran luz, hay un gran faro, que es la educación pública, en la cual tampoco han florecido muchas escuelas multicolor o multimigrantes, donde los niños y niñas se han ido encontrando en sus espacios, donde al final la inmigración deja de ser un tema de, de extraño, sino es un lugar donde encuentro, de convivencia, donde uno puede convivir con múltiples culturas, muchísimas comidas, muchísimos colores en términos de todo, y eso hace vivir en una cultura latinoamericana, vivir en un sueño, el sueño bolivariano, donde las fronteras se empiezan a borrar y donde todos vivimos en un espacio donde todos somos iguales. O sea, somos iguales dentro de la diferencia, los mismos derechos, la misma dignidad, las mismas emociones, y eso hay que seguir promoviendo, como que sigamos potenciando espacios de encuentro donde los niños y niñas y toda la familia en general y todas las comunidades en general vayamos encontrándonos, para que todos esos rasgos, estas diferencias raciales que se tienen de Chile vayan desapareciendo. Sí, ¿no? Y es a través también de las escuelitas que los niños se van integrando y hay mucho niño que ha nacido acá en Chile y es hijo de padres extranjeros y también hay niños que han llegado que son extranjeros, que se integran con los chilenos y la pedagogía en ese punto pues tiene como un rol muy importante porque esta próxima generación, roguemos que, que tenga como una perspectiva diferente de la migración. O sea, el tema que se está viviendo o se está librando de los juicios de valor con discursos xenofóbicos y racistas están más conectados con estas personas que ya son mayor de 75 años, que tienen como una visión cerrada por completo de que las cosas funcionan y siempre han funcionado bien y que antes era mejor, ¿sí?
Entonces, yo creo que es el momento para poder llegar y integrarnos todos, porque el tema es la participación ciudadana. Es muy importante para poder abordar y crear políticas públicas que ayuden a solucionar las diferentes problemáticas, porque es que, o sea, Pablo, ni siquiera necesitamos una inversión multimillonaria, o sea, sacando a colación el tema de los impuestos, pagamos, aquí todos pagamos, aquí hay que pagar Que arriendo. ustedes pagan más, pues. Sí, o sea, Podría, el tema de las visas, sí, hay que pagar como 200.000 pesos ahorita por una visa, imagínate, y fuera de eso pagar la sanción, pero es una cifra, es un estimativo y eso creo que no representa un gran volumen. El gran volumen está asociado netamente al aporte que nosotros hacemos al sistema tributario chileno. Y las estimaciones que se hicieron, no, en el 2019 fue de que anualmente nosotros los inmigrantes pagábamos pagábamos al sistema tributario chileno 4.000 millones de dólares al año. 4.000, ¿sí? Y ese mismo año la DIPRES entregó la estadística de cuánto se había gastado el fisco o el Estado en migración o en inmigración y ellos se ujú. gastaron 360 millones de dólares de los 4.000 millones que le entraron, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, hay una desconexión y un desbalance total con versus lo que aportamos con lo que gasta el Estado. Y sería una fantasía o una utopía pensar que se tenga más equidad en ese punto, o sea, que por lo menos se tenga en cuenta esas estadísticas de cuánto está entrando al fisco por concepto de inmigración, porque lo que está saliendo, inclusive es estos aviones que están sacando y que están expulsando, que valen como 60.000 dólares cada vuelo, eh, eso entra con el concepto de gasto por inmigración. Y ahí está incluido los 360 millones de dólares al año. Todo lo que son la educación gratuita para los niños migrantes, la salud pública que algunos inmigrantes no tienen para pagar, que era lo que hablaba la doctora Cordero, que venían a parir acá a Chile, todas esas atenciones de esas mujeres migrantes, de sus embarazos, de sus procesos, de sus cirugías, están incluidas en ese tema del gasto que genera el fisco anualmente, porque todo eso llega, digámoslo así, al gobierno central y ellos dicen, esta persona se atendió con pasaporte en el hospital, no sé, San Borja, entonces eso entra como gasto de inmigración, ¿sí? Toda la población carcelaria, cuánto vale sostener a una persona que está privada de la libertad, todo eso entra en ese presupuesto de los 360 millones de dólares. Entonces, el camino, que es lo que yo estoy proponiendo, porque nadie más está hablando de esta situación y de verdad que me causa malestar o molestia, porque hay cientos de organizaciones de inmigrantes en estos momentos apoyando el gobierno de Piñera que no salen a hablar de esta situación, que callan, porque como tú decías, vienen de Venezuela, tienen una tendencia política así como que no, somos de derecha y la izquierda es lo más malo y socialismo, mira Chávez como nos dejó. Y es terrible porque es el discurso que vamos a ver en las próximas elecciones. Y los puntos de Sí, prensa, po, Chilezuela y todas esas experiencias. claro, y si tú te fijas, los discursos de los puntos de prensa van a salir siempre personas venezolanas a entregar el discurso, como lo que hizo Piñera en Iquique, que puso a hablar una venezolana, que Venezuela y que un estado fallido y que es un fracaso, y vamos a seguir y vamos a continuar viendo ese mismo tipo de malas prácticas de voy a utilizar al amigo venezolano acá, ¿no? Cuéntale cómo está Venezuela, dile si Y, funciona el socialismo o la izquierda. Entonces es como manipularlo y instrumentalizarlo, porque es una persona que obviamente viene escapando de una realidad completamente distinta. O sea, ellos son una generación que creció en el socialismo y en el tema del comunismo. Entonces,
hay sentimientos encontrados, hay una situación de desvalencia o desventaja de llegar y entregarle como esa vocería a un inmigrante venezolano para que llegue y entregue como una percepción o una opinión sobre la realidad chilena y sobre el tema migratorio, ¿sí? Entonces, eh, mi propuesta es a través de los municipios. La Perfecto. única forma de buscar soluciones a las problemáticas es que todas las comunas tienen diferentes problemáticas, o sea, Recoleta, la mayoría de las personas ya son peruanas, ¿sí? En Así es. Antofagasta, la mayoría son colombianos. Todos tienen unas realidades completamente distintas, pero lo que hizo el gobierno fue quitarles todos los poderes a los gobernadores regionales y a los municipios para poder llegar y abordar el tema migratorio. Inclusive el jefe de extranjería, que es el hermano del ministro Belolio, él lo que Sí. hizo, él lo que hizo fue algo que está inclusive, está haciendo algo contrario a, lo que a la ley que firmó Piñera, porque en la en la nueva ley de migración se plantea de que se tiene que descentralizar el Departamento de Extranjería e Inmigración, o sea, el Servicio Nacional de Migraciones que se va a llamar, y él lo que está haciendo, y lo hizo hace días, hace semanas, tú puedes ver las publicaciones en la página de Migraciones Chile, le quitó todos los poderes a las gobernaciones regionales para que no se pudieran hacer las solicitudes de las visas a través de las gobernaciones regionales. Todas las solicitudes de las visas en estos momentos hay que mandarlas a Santiago. O sea, centralizó todo el proceso y lo que está haciendo es crear un cuello de botella que al final nos va a dejar con más demoras a la hora de entregar una visa. Qué peligroso, qué peligroso. Entonces, los políticos y todos hablan de centralizar, descentralizar, descentralizar, y este loco llega y no, vamos a centralizar todos los procesos en Santiago. Entonces, es bastante, es una tragicomedia, la verdad. O sea, Pablo, que me, como que, bueno, cada vez me está apareciendo una úlcera más, o sea, como, efectivamente, por cómo hacemos que la vida más difícil a las personas, como que igual, no, y o sea, porque la única considero que al final, solución es visibilizarlo. Hay que sí, pues, visibilizar esto. o sea, nosotros, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que Chile ha sido sumamente irrespetuoso con las personas de migrantes, eh, y que vamos a tener que tomar seriamente el asunto porque hay una acción, una operación política para dificultarle la inmigración de las personas, ¿no? Si esto Sí, es netamente político. es que yo ya no lo veo con ese tema que cerrar las fronteras. O sea, yo ya no tengo esa percepción. O sea, por mí que la cierren por completo, pero que solucionen el problema que tienen aquí, porque es que el problema que hay internamente es una bomba de tiempo. O sea, los campamentos y las tomas van a comenzar a aumentar significativamente de una forma brutal. Tenemos personas que están viviendo en un hacinamiento increíble, o sea, en una habitación pueden dormir hasta 4 o 5 personas, ¿me entiendes? Y esas personas, cuando están en esa situación, terminan en los campamentos y las tomas. Entonces, no es un tema de que se pueda planificar a 3, 5 o 10 años el futuro ideal de la inmigración. O sea, nosotros hemos esperado 3 años para que este gobierno apruebe una nueva ley de migraciones que no va a estar operativa sino hasta el próximo gobierno. O sea, yo creo que ahora, yo por eso inclusive estoy en mi campaña o en mi individuo promoviendo el voto migrante hacia los concejales, que se elijan concejales en las comunas con el voto migrante para que puedan escuchar y entregar esas problemáticas al Consejo Municipal y que sea el Consejo Municipal el que lleve eso al gobierno central y que de ahí se puedan
comenzar a crear políticas públicas que realmente le den la solución ahora a las distintas problemáticas, que ni siquiera, o sea, muchas veces lo único que necesitan es firmar un documento, o sea, firmar un decreto administrativo que le habilite a las instituciones recibir los trámites, estas cosas y las otras. Entonces, es un tema complejo, Sí, como, como todo, pero esto es muy no sé, complejo. o sea, que lo peor es que como uno lo ve es como una solución tan sencilla, pero como bien decís tú, le falta por un acuerdo político y es porque hay de intereses creados en la situación. O sea, como tú dijiste, lo que decían es simplemente firmar un papel y lo que han hecho es poner más barreras para firmar ese papel. Que ahora ya no la gobernación, sino el gobierno central, que como que ahora ya no se pueden los niños, ahora tiene que ser la familia entera. O sea, como tantas cosas que han hecho como planes como un síntoma súper fuerte, pues, como que yo no creo eh, o sea, esperemos que con esta nueva constitución y con este nuevo proceso la situación cambie. Y nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, Yesid, en esto, hablar con concejales que puedan apoyar esta situación. Tengo, si quieres, te puedo dar el contacto de una compañera mía, de Daniela Barrio Nuevo, dirigente social del barrio Balmaceda, que es del Comuna Santiago, que se pueda hablar del tema también. Sí, no, es que yo, o sea, yo en lo que queda de tiempo voy a tratar de hacer una seguidilla de entrevistas, publicarlas en el canal de YouTube y que la gente pues también se informe, vea, debata, piense, porque en estos momentos hay un desconocimiento y un ocultamiento de la realidad migratoria. O sea, y te Ujú. lo digo porque son inclusive los mismos medios de comunicación. O sea, yo mandado cartas a CNN, a Chilevisión, a la Red, a Tele 13, y les hablo sobre el tema migratorio y ellos no responden ni No. siquiera. ¿Sí me entiendes? Están ahí como que no, ese tema no lo voy a tomar porque queda la cagada, ¿sí me entiendes? Entonces, es a través de estas plataformas que nosotros prácticamente estamos tratando como de generar un activismo o un activismo para, para que nos escuchen, para que quede publicado en el tiempo y se escuche nuestro clamor o nuestro llamado, que yo sé que más adelante o tengo la fe que sea en estas próximas elecciones, eh, el voto del inmigrante realmente aparezca en el mapa político y que O no sea, que tiene que esté, aparecer. tiene que aparecer. Eh, Pero si no y nos están, ojalá. o sea, si no me están dando a mí el espacio en los medios de comunicación ni a los demás líderes migrantes, digámoslo así, no va a haber o no se va a quitar la gente esa venda de los ojos de decir, inmigrantes, narcotráfico, prostitución, sicariato, ¿sí me entiendes? O sea, es inclusive la pauta que se está manejando en los grandes medios, porque son, por ejemplo, 24 horas, TVN, la tercera, comienzan a sacar estas noticias y se las comienzan a republicar una, dos, tres, hasta cinco veces el mismo día la misma noticia sobre el avión para expulsar inmigrantes, 55 inmigrantes. Y es un tema complejo porque eso ya está instalado en el imaginario colectivo del chileno. Se Sí, piensan, sí, son criminales, son, o sea, en estos momentos la población carcelaria migrante es de 3.000 personas a nivel nacional. De 1,5 millones de inmigrantes que vivimos en Chile, solamente hay 3.000 que están presos. Entonces, ¿cómo tú vienes a comparar esa realidad y decir, no, es que son los inmigrantes aquí los que nos jodieron y fue Bachelet la que dejó ingresar todos esos inmigrantes, pero Bachelet en 31 de diciembre del 2017 entregó el país con 750.000 inmigrantes y en estos momentos ya somos más de 1,8 millones. O sea, todo el volumen fuerte de la un millón inmigración, cien claro, llegó con Piñera. ingresó con Piñera. Y eso que no Y, sabemos porque no tenemos los datos. y eso más que nada es migración venezolana, ¿no? No, eso hay de todo. Hay Colombianos, de todo. venezolanos, hay gente de Y la todo. migración haitiana paró.
tengo entendido. Esa Sí, pasó. eso paró cuando se firmó el ingreso del proyecto, que Piñera mandó el mensaje, y ahí él lo que hizo firmar fue un decreto presidencial donde inhabilitaba la opción para que los migrantes haitianos siguieran ingresando en calidad de turistas. ¿Entiendes? O sea, solamente creo que ahorita está habilitado el tema de las visas de reunificación familiar y ni siquiera eso creo que lo están otorgando para los haitianos. Pablo, te voy a hacer unas preguntas rápidas, respuestas rápidas Ya, ya para que finalicemos porque está muy buena la conversación, pero sí, pero no, disculpa que haya mirado al cielo como en cara de decepción de que, ay, ya, no, pronto no, se va a acabar sí, ese gobierno, pronto se va a acabar, falta poco. no, sí, esto no viene solamente de este gobierno, esto Sí, ha bo. sido de décadas, décadas, que tenemos el mismo problema de los inmigrantes. Y yo creo que es la única opción en estos momentos es la oportunidad, la tremenda oportunidad que tenemos de visibilizar esta problemática a través, o sea, manifestándonos en las urnas, saliendo a Así es, votar, que el así es, inmigrante totalmente de salga, acuerdo. vote y que vote, pues, o sea, el partido o el candidato que más le gustó, sus ideas, que se siente identificado, que tenga propuestas hacia la comunidad migrante. ¿Sí me entiendes? Porque es ahí donde hay una percepción y hay un recibimiento para poder llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos este problema, ¿cómo se puede solucionar? Ya sea a través del consejo, a través de los convencionales constituyentes como tú, senadores, diputados, o sea, podemos hasta elegir senadores, esa cantidad de inmigrantes que tenemos Sí, habilitados, bo. podemos sacar hasta un O senador. sea, Pero bueno, entonces, Pablo, ¿qué opinas del fallo que hizo hoy el Tribunal Constitucional? y mira, yo creo que fue un fallo sorpresivo que muestra la soledad política que está Sebastián Piñera y que esperemos que por fin problemas políticos veámoslo en términos políticos y no los veamos en el Tribunal Constitucional que ha funcionado como una tercera cámara. Y en este momento, nada, como hay que revisar la jurisdicción del Tribunal Constitucional, hay que revisar su funcionamiento, no puede ser lo que está sucediendo ahora. Ya que promulgó la ley ahora, hagamos un plan serio de un plan de ayuda social para las personas que están sufriendo la crisis social producto de la pandemia. Pablo, para ti, ¿qué es la Constitución Política de Chile, la actual? A ver, la actual Constitución Política de Chile es una constitución que no garantiza los derechos esenciales para poder vivir en dignidad. Deja a merced del mercado los intereses nacionales, los intereses sociales para poder vivir, que al final todo se regula por un bien de la oferta y la demanda, cuando no hay cosas que se tienen que, como la salud, la educación, los recursos naturales, tienen que verse por otros elementos que no los revisualiza la actual Constitución. Y el otro gran problema es que, aparte de ser profundamente antidemocrática, que no permite la expresión del pueblo, tercero, no permite, no expresa la diversidad de personas que viven en el país y los ajustes necesarios que tenemos que hacer. Entonces, todos esos elementos hay que cambiarlos. Perfecto. Pablo, ¿crees que los hijos de inmigrantes deberían de estar en la nueva Constitución? No solo los hijos de inmigrantes, los migrantes también. Hay que reconocer constitucionalmente los derechos de las personas que migran. Hay que intentar hacer las políticas necesarias para tener igualdad de derechos y no lo que pasa hoy en día que sufren discriminaciones. Claro. Pablo, ¿cuáles son las funciones a grandes rasgos de un convencional constituyente? El convencional constituyente vamos a ser las personas que vamos a crear metodologías para escuchar a la población sobre el nuevo reglamento, sobre la nueva constitución que quieren, y a la vez vamos a estar dirimiendo sobre ciertas temáticas. En el fondo, lo que vamos a estar haciendo los convencionales constituyentes, vamos a ser los que vamos a redactar la nueva constitución, pero ojalá que de una manera abierta, participativa y en comunicación con el pueblo. Perfecto. Pablo, y después de electos los convencionales constituyentes, más o menos, ¿en cuántos años más tendríamos una nueva constitución? Según el mandato es un año. Son 9 meses más 3, se te puede prorrogar otros 3, pero máximo un año.
con la implementación, o sea, que se implemente O sea, o la un implementación área más puede, tendríamos el documento, y ¿ya? ahí tendríamos que hacer el plebiscito si ustedes aprueban el documento que creamos o no. Y en ese mismo documento nosotros tendríamos que poner las leyes transitorias que nos permitan, que nos permitan desarrollarla. O sea, quizás, no sé, para la instalación del nuevo sistema político y todo eso, van a quizás correr cuántos años, entonces hay que poner la ley transitoria de, no Pero más o sé. menos estimando 3, 5 O sea, años. o- según la política comparada, se demoran como 5 años sin implementar una nueva constitución como tal. Perfecto. Bueno, ¿qué opinas de esperar 24 meses por una visa para poder trabajar en Chile? Lamentable, pésimo. O sea, como que siento que de las imágenes más lamentables que tiene este gobierno, el trato que tiene con la migración, y que personas que han decidido buscar nuevas oportunidades en Chile tengan que esperar 24 meses para poder buscar algún oficio, demuestra una indolencia que tienen con las personas en migración, migrantes, y que al final precariza las vidas. Perfecto. Pablo, la última pregunta. ¿Qué opinas de la participación de los inmigrantes en las próximas elecciones? Esto teniendo en cuenta que la población electoral es de 414.921 extranjeros habilitados para sufragar. Me encanta. Creo que es necesaria la participación activa de los migrantes. Ojalá, como lo íbamos contando al inicio, ojalá que se articulen para instalar ciertas temáticas y eso nos permita a los diversos sectores políticos, a las diversas organizaciones, llevar una agenda común. Como independiente de la tendencia política que sean ustedes, la UDI, RN, Convergencia Social, Partido Comunista, el partido de quien sea, tenga que llevar una agenda en pos de los intereses de las personas migrantes. Y eso se hace con articulación política y organización. Y me encanta que eso se dé. Valoro mucho que cada día en Chile sea más multicultural. Creo que le da una potencialidad única y exquisita a este lugar. Y ojalá que sean protagonistas de este espacio. O sea, como la redacción de la nueva constitución y el desarrollo político de Chile se hace con todos, no solamente con ciertas personas. Sí, de verdad que es bastante interesante el momento político que estamos viviendo en el país porque van a haber muchas sorpresas. Yo creo que se puede tener bastantes sorpresas, que es muy agradable pues, que me hayas escuchado, que podamos hablar sobre estas temáticas que son realmente importantes. Y bueno, para decirte que el Distrito 10 en estos momentos tiene un total de 94.239 extranjeros habilitados para votar. ¿Qué opinas O tú sea, de eso? muchas cifras. Ustedes pueden elegir George Jackson, para que lo vean como... George Jackson salió electo con él sacó 120.000 votos, ¿Ya? ¿ya? Y esos 120.000 votos permitió arrastrar a dos personas más. Entonces, con 90.000 votos, o sea, si todos ustedes se organizaran y votasen por un candidato, él sale electo muerto de la risa y además permite que entre otro. O sea, como que podrían haber incluso dos candidatos pro migrantes, o sea, dos que lo eligieran las personas migrantes. Por el Y Distrito obvio 10. que en el distrito 10. Y les Pero pido candidatos que que a diputados, en fondo. sí, pues, pero que va a ser con el mismo sistema electoral. El del sistema constituyente va a ser con el mismo sistema electoral de los diputados. Entonces, como lo que quiero comentar es que las personas migrantes tienen la posibilidad suficiente para elegir incluso a dos, solamente con el voto de ellos, ustedes, al menos podrían elegir entre 3 y 2 personas. Dos Si ustedes se convencionales organizan, constituyentes. sí. Entonces, solos, sin contar ni un voto chileno. Eh, Entonces, tienen mucho poder y hay que utilizarlo para poner su interés, que lo Claro, tengan. Y gracias. obviamente, y si les interesa una candidatura que es pro inclusión, que es pro acceso universal y que promueve la diversidad cultural, IQ33 Pablo Seyes, bienvenido. Ojalá. Entonces, claro, el IQ 36, 33. 33. Pablo Selles.
candidato a convencional constituyente, ¿no? Sí, de verdad que es bastante interesante la cifra porque, o sea, entonces sí podemos elegir concejales por lo menos, ¿no? No, o sea, si ustedes se organizan, o sea, tú me dijiste 60.000, sí, 94.239. En pero la comuna de Santiago tenemos 59.887 ya, extranjeros ustedes habilitados. perfecto. Bueno, eligen alcalde y eligen concejales, así como la mitad de la plana. Así En que, Providencia son 16.000, en Ñuñoa 10.000, ¿sí? En Macul 3.500, en San Joaquín 2.400, en La Granja 1.400. ya, Es un número interesante. incluso en la granja, que son 1.400, pueden elegir a uno. Sí, sale como un concejal con esa cantidad de votos, ¿no? Sí, No, pues más motivados aún en seguir haciendo este tipo de entrevistas. De verdad que muchas gracias por el espacio y nos estamos conversando. ya, pues, Jessito, un gustazo. Nos estamos viendo y un abrazo. Cualquier cosa, un gusto conversar contigo y aquí estamos. Y un mensaje para la comunidad migrante, invitación, usted con... Eh, bueno, ahora Chile está viviendo un momento histórico, que es la redacción de la nueva constitución que va a ser las reglas que nos queremos poner como los habitantes que tenemos. Como ya nos dijo Yesid y lo he hablado anteriormente, ustedes tienen un poder y un poder gigante. Aprovechémoslo, organicémonos y construyamos juntos un país desde la inclusión, desde el acceso universal y se nos garanticen los derechos para todos y todas y tener una vida digna. Esa es mi invitación y ojalá y con mayor participación y mayor democracia, para que el poder lo tengamos nosotros y no se lo dejemos a otras personas, para que la vida la podamos construir nosotros y no la construyan otros por intereses económicos. Así que eso, vamos por un nuevo Chile, vamos por nuestras nuevas vidas, a construir esperanza, a sembrar alegría. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Chao, chao. Cuídate. Chao.